Saludos distinguidos alumnos, futuros ingenieros industriales e ingenieros civiles. El día de hoy para lo que tenía preparado es la clase de circuitos de corriente alterna, pero ahora mixtos. Se recordarán que habíamos visto solo serie, solo paralelo, pero también es importante poder conocer la parte de que sean mixtos. Entonces vamos a continuar con el tema anterior y ahora aparte de esto también el día de hoy vamos a ver un tema bastante importante que es el factor de potencia, que es lo que se utiliza en la industria para poder ver cómo está el comportamiento de tanto de los circuitos en una parte inductiva y otra parte capacitiva, para lo cual poder corregirlo. Dice el ejercicio que vamos a hacer hoy, vamos a poner determina el voltaje entre las terminales del capacitor en forma polar. Entonces voy a irme acá a mi puntero y me está diciendo que busquemos el voltaje entre las terminales del capacitor. Primero voy a analizar que este capacitor X sub C con la reactancia X sub C de 500 ohmios está en paralelo con la resistencia de 1 kilo ohmio. Estas dos van a estar en serie con estos dos dispositivos, una resistencia y un inductor de 500 ohmios. Para poder comenzar a analizar este circuito me voy a ir a recordar lo que hicimos en la parte inicial de los temas, que era primero poner que en fase con la resistencia hacia el eje X iba a estar la resistencia. 90 grados hacia abajo y pusimos la capacitancia y 90 grados hacia arriba pusimos lo que era la reactancia inductiva. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es recordar esos principios que tuvimos. Solo estoy poniendo las flechas acá, compañeros, acá hacia arriba y acá. Entonces ahora sí voy a poder definir esto. Es la resistencia que va a 0 grados. Esto va hacia arriba, que va a 90 grados positivos. Vamos a poner acá 90 grados positivos. Y tenemos la reactancia capacitiva, que es igual a 90 grados negativos, simbolizando que va hacia abajo. Bueno, primero vamos a empezar a ver lo que sea más sencillo. Y dentro de las cosas sencillas, yo veo que esto está en serie. Por lo tanto, lo voy a poner como una forma compleja. Y a lo cual yo le voy a llamar, si quieren, a todo esto que voy a poner en color amarillo, le voy a poner la impedancia 1. Entonces puedo poner que la impedancia 1 aquí es igual. Tiene que tener una forma real, al cual yo le voy a llamar I, más una forma compleja, que le voy a denotar con X sub L, y le voy a agregar J. Entonces la impedancia sub 1 va a ser igual a 1000. Vamos a poner I. Y ahora tengo que escoger un signo para la reactancia inductiva. Entonces, basado en lo que habíamos visto anteriormente, la reactancia inductiva la habíamos puesto hacia arriba. Hay que recordar que también hicimos diagramas vectoriales para la corriente y el voltaje y difieren de lo que habíamos realizado. Por ejemplo, cuando hablábamos que la corriente retrasa el voltaje, hicimos una analogía. Por ende, en este caso vamos a utilizar lo que hemos trabajado para la reactancia inductiva. Y en este caso va hacia arriba, por lo tanto le voy a poner un signo positivo y sería más 500J. Esa es la impedancia número 1. Ahora vamos a poner esa impedancia 1 en una forma polar y para ello me voy a ir a la calculadora. Entonces vamos a ver cómo está la calculadora el día de hoy para ver si no nos falla. Voy a cambiarlo de coordenadas polares, perdón, de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir para acá y voy a poner que estoy en rectangulares y lo voy a pasar a polares. Ya me dio la opción, le voy a poner 1000, 500. Cierro uno y pongo paréntesis y le doy igual. Y me sale que la magnitud o el módulo es igual a 1118.03. Entonces vamos a poner acá 1118.03 y vamos a ver a qué ángulo está funcionando. Entonces nuevamente me voy a la calculadora, le voy a poner segunda función, aplicaciones, nos vamos a ir a la parte 6 donde es de rectangulares a polares, solo que en esta ocasión lo que nos va a dar es el ángulo. Entonces le pongo 1500 positivos y le doy enter.
solo que creo que tengo un leve error y me dio como que fueran radianes, entonces no he corregido eso y me voy a ir a la calculadora y voy a poner degree, que significa grados. Entonces salgo de ahí, hago nuevamente mi cálculo, le doy enter y ahora sí me sale lo que necesito, 26.565, lo voy a redondear a 26.57. Entonces me voy a la pizarra y ponemos 26.57 grados. Entonces ya tengo la impedancia 1, que se está refiriendo a todo lo que tengo enmarcado. Ahora me voy a ir a sacar la impedancia 2, pero para sacar la impedancia 2 les voy a escribir una fórmula acá que se llama la regla del producto sobre la suma, que es para poder obtener la impedancia cuando son circuitos en paralelo, principalmente en este caso que sean capacitivos. Entonces voy a poner acá, si me dan un segundito, vamos a poner acá regla del producto regla del producto sobre la suma. Sobre la suma. Y para sacar, eso es cuando tengo dos dispositivos y uno de ellos es capacitivo. Entonces, ¿a qué es igual? Es igual a la impedancia. Primero la resistencia, considerando que es a 0 grados, todo esto multiplicado por la capacitancia, que es X sub C, y recordando que está a 90 grados negativos, entonces no se nos olvida y vamos a poner a menos 90. Todo esto dividido R menos J X sub C. Si lo queremos arreglar, esto también tiene su acondicionamiento que podemos poner Z es igual. Hacemos la multiplicación que me quedaría R multiplicado por X sub C y el ángulo sería 0 menos 90. Me quedaría solo menos 90. Ahora dividido. Ya voy a poner la parte de la magnitud. Como estamos en un módulo digamos vectorial pero rectangular, lo puedo poner como un triángulo pitagórico que sería r cuadrado más menos x menos c elevado al cuadrado, y todo esto tiene una raíz cuadrada y también tiene que tener un ángulo, y el ángulo sería menos la tangente inversa de x sub c partido x sub r, disculpe. Y entonces ya por último puedo hacer la última definición, que sería z es igual a r multiplicado por x sub c. En el denominador quedaría r cuadrado más x sub c elevado al cuadrado, y todo esto le saco la raíz cuadrada. Entonces el ángulo, ¿a cómo quedaría? Menos 90 menos la tangente me da positivo, entonces pongo más la tangente inversa de x sub c partido r, donde estoy hablando de la resistencia netamente pura, ¿verdad? Que es esta, que sería r sub 2. Entonces, basado en esto, voy a cortar este pequeño espacio que tengo acá. Vamos a ver esto. Voy a copiar la regla y voy a recordar que la resistencia es igual a 1 kilo ohmio. Vamos a ponerlo nuevamente acá y entonces ya vamos a empezar a sacar nuestros valores. Acá solo voy a recordar, el valor de la resistencia es igual a 1 kilo ohmio y el valor del capacitor de la reactancia capacitiva es igual a 500 ohmios. Entonces lo voy a empezar a hacer con color azul y los últimos procedimientos con color negro. Entonces me quedaría Z es igual, la resistencia es igual a 1 kilo ohmio. Entonces le vamos a poner, si quiere, 1000 a 0 grados, todo esto multiplicado por una reactancia capacitiva, y la reactancia capacitiva está a 500 grados a menos 90 grados. Entonces 500 ohmios a menos 90 grados, perdón. Ahora voy a poner los valores de la resistencia nuevamente en la parte de abajo, y aquí me quedaría 1000 menos la parte de J, que es igual
a 500. Esta parte que está acá la podemos convertir a una forma polar. Entonces nos vamos a ir a la calculadora. Nuevamente vamos a segunda función, vamos a las aplicaciones y vamos a poner una forma rectangular a una forma polar, que esto sería igual a 1000, menos 500. Hay que recordar el signo negativo para que nos salga correctamente. El módulo sí nos puede salir el mismo, pero el ángulo podría variar. Entonces hay que tomar muy en cuenta todo esto. Entonces ponemos que eso sería igual a... No tengo dónde ponerlo, disculpen. Vamos a colocarlo por este lado. Entonces ahí se recuerda, para que los que llevan la secuencia de esto, el módulo nos salió 1118.03. Y ahora vamos a ver a qué ángulo corresponde esto. Y nuevamente me voy a la segunda función, coordenadas rectangulares a polares, solo que ahora necesito el ángulo. Y esto es igual a 1000, menos 500. Cierro paréntesis, le doy igual y el ángulo me salió a menos 26.57. Vamos a colocarlo acá. Menos 26.57. Menos 26.57. Entonces la impedancia que estamos haciendo es esta parte, la que está en paralelo. Y lo hicimos con la regla del producto. Entonces ahora vamos a multiplicar. 1000 por 500 sería 500.000. Entonces sería 500 por 10 a la 3. Ahora, ¿qué ángulo? 0 menos 90 se va a mantener a un ángulo de menos 90 grados. En la parte del denominador voy a poner el módulo que nos salió 1118.03 a un ángulo de menos 26.57. Entonces la impedancia en la parte paralela nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a hacer la división y luego la resta entre ambos. Entonces me quedaría 500 exponente a la 3, todo esto dividido 1118.03. Y la respuesta para nuestro módulo debería quedar 447.21. Colocamos acá 447.21. Y la parte del ángulo sería, como es una división, es una resta. Ahora sería menos 90 menos 26.57. Colocamos acá menos 90 menos, abro paréntesis porque voy a poner un signo negativo, menos 26.57 y cierro paréntesis, le doy igual y me sale que el ángulo es igual a menos 63.43. Colocamos acá menos 63.43. Entonces ya tengo la impedancia. En este sentido, si quieren le voy a llamar Z sub 2 porque a esta parte que tengo con color amarillo le llamamos Z sub 1. Ahora ya tengo las dos zetas, tanto en forma polar como en forma rectangular. ¿Qué necesito hacer ahora? Primero vamos a hacer un pequeño bosquejo de qué es lo que hemos logrado hacer. Entonces voy a poner un par de líneas de este lado. Para aprovechar el máximo de la pizarra, vamos a quitar esta pequeña parte que está acá. La voy a agregar a la biblioteca, pero no se borró. Ahí está. Entonces ahora si me voy a la biblioteca, la voy a arrastrar de donde esté acá. Creo que es esta. No, no es esta. Ya no sé dónde me dejó guardado esto. Aquí está. Perdón, está muy escondidita. Entonces lo único que quiero es arrastrarlo acá para recordar que lo que sacamos aquí en el denominador es este módulo. Entonces ya con esto puedo borrar esta parte y aprovechar el espacio. Entonces, ¿para qué hice esto? Primero, ¿qué hemos logrado con el circuito? Lo hemos reducido al máximo. Entonces, lo único que nos queda es la fuente de poder. Voy a poner un par de líneas acá. En esta parte nos queda la impedancia 1, la cual la voy a denotar con un pequeño rectángulo. Y de este otro lado tenemos la impedancia 2, la cual también la voy a denotar con un pequeño rectángulo acá.
y entonces ya puedo llamar. Esto es Z1 y esto es Z2. Se recordarán que Z1 es la parte amarilla y Z2 es lo que encontramos en la parte en paralelo. Ahora, ¿qué nos hace falta hacer? Vamos a recordar cuánto vale Z1. Entonces voy a cerrar mi librería acá. Vamos a poner que Z1 es igual a 118.03 y se recordarán que quedó a un ángulo de 26.57. Si no se recuerdan, pues podemos ir a ver acá. Aquí lo tengo, 26.57. Y pues ahora tenemos que la impedancia 2 nos salió un valor de 447.21 a un ángulo de menos 63.43 grados. Acá está. Entonces ahora tenemos que hacer un análisis de lo que podemos realizar. Primero, si tenemos el voltaje de la fuente, vamos a ver. Si en caso no, creo que se me había olvidado ponerlo, es igual a 5 voltios a 0 grados de desfase. Entonces vamos a colocarlo también aquí. Tenemos 5 voltios a 0 grados de desfase. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Primero, necesitamos encontrar una impedancia total. Y la impedancia total, como están en serie, podemos sumar la impedancia 1 más la impedancia 2. Pero como está en forma polar, es mejor pasarlo a una forma rectangular. Es decir, el 118.03 a un ángulo de 26.57, pasarlo a una forma rectangular, al igual que la impedancia 2. Cuando ya tengamos los dos en una forma rectangular, podemos hacer una suma de la misma. Entonces hagamos esto. Voy a poner acá Z1 y vamos a hacer la transformación. Creo que ese valor si lo teníamos de 118.03, vamos a ver. 118, sí, se recuerdan que sí tenemos la forma rectangular de Z1, que es igual a 1000 más 500J. Entonces eso sí lo podemos colocar acá, que es igual a 1000 más 500J y es positivo. Entonces ahora podemos cambiar la impedancia 2, que tenemos 447.21 a un ángulo de menos 63.43. Nos vamos a la calculadora, sacamos segunda función. Ahora tenemos de polares a rectangulares y voy a sacar el extremo X y sería 447.21, a un ángulo de menos 63.43. Cierro paréntesis y mi X me queda igual a 200.03. Como es un valor bastante pequeño, el 0,396 lo voy a redondear a 200. Ahora más, perdón, creo que va a ser menos, pero la calculadora nos va a decir hacia dónde se dirige nuestro eje cartesiano Y. Entonces nuevamente segunda función, de polares a rectangulares. Ahora voy a irme al plano Y y nuevamente voy a poner 447.21, menos 63.43. Cierro el paréntesis y vemos. Y me da menos 399.97. Bueno, aquí el 5 aproximaría al 9, el 9 al 7, entonces tiene una tendencia de que sea menos 400. Entonces vamos a poner acá menos 400 en J. Ahora sí puedo hacer una misuma completamente algebraica para ver cuánto me queda en una forma rectangular el mismo. Pero como tengo un voltaje, voy a tener que volver a convertir eso a una forma polar. Entonces, en la forma en Y sería 1000 más 200. ¿Cuánto nos quedaría ahí? Correcto, nos quedaría 1200. Entonces vamos a poner acá 1200. Ahora tengo 500 y me quitan 400, me queda 100J. Y este sería el nuevo valor que tenemos para la impedancia total. Ahora, esta impedancia total podemos venir y cambiarla hacia una forma polar. Entonces, nuevamente, esto es de llevar y traer. Entonces vamos a sacar la forma polar de la impedancia. Nuevamente nos vamos a la calculadora. Si lo hiciéramos con la parte de vectores fuera extremadamente tedioso este procedimiento, pero gracias a la calculadora en el número 6, rectangulares a polares, en X es igual a 1200, o si quieren llamarle Y, y para el eje Y o J es igual a 100.
y me queda que la impedancia total es igual a 4.76. 4.76. Vamos a colocarla por este lado. Vamos a colocar por acá. Pero en la calculadora, perdonen, lo que saqué fue el ángulo. Entonces, si se dan cuenta, disculpen que los interrumpa si están copiando en su cuaderno, pero lo que saqué fue teta. Entonces es un ángulo de 4.76. Disculpen, 4.76. Yo pensé que había sacado la magnitud. Entonces ahora nos vamos nuevamente a las polares. Y de polares a rectangulares. Perdón, de rectangulares a polares. Y voy a sacar la parte del módulo, que sería igual a 1200, 100 positivos. Le damos enter y me sale 1204.15. 1204.15. 1204.15. Esta es mi impedancia total. Ahora, ¿qué necesito hacer? Primero, necesito conocer la corriente. Y la corriente, pues se van a recordar que si es la corriente total que necesito, es igual al voltaje aplicado dividido la impedancia total. El voltaje aplicado, pues ya vimos que es igual a 5 voltios. Y tuve que pasar esta parte a ángulos o a polares porque la fuente nos estaba diciendo que tenía un ángulo de 0 grados. Entonces voy a poner 5 dividido la impedancia, que es igual a 1204.15, y está un ángulo de 4.76 negativos. Entonces ese valor, nuevamente nos vamos a la calculadora, hacemos la parte de los módulos o las magnitudes, que es igual a 5 dividido, vamos a tomar aquí el valor y le damos enter. Como me está saliendo una forma decimal, voy a irme a utilizar el modo ingeniería para ver si es mile, micro o alguno de esos aspectos. Entonces salimos de eso, le doy nuevamente acá y me da por 10 a la menos 3. Eso quiere decir mili. Entonces vamos a poner 4.15, solo 15.2, no hay ningún problema. 4.152 miliamperios. Ahora hay que ver a qué ángulo estamos. 0 menos 4.76 me quedaría menos 4.76 grados. Y con eso tenemos la corriente. Pero se recordarán que no nos están pidiendo eso. Nos están pidiendo que determinemos el voltaje entre las terminales del capacitor en una forma polar. Nos están pidiendo el voltaje en este punto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos una corriente total del circuito. Hicimos una reducción del mismo donde encontramos la impedancia 1 y la impedancia 2. La corriente que atraviesa el circuito es esta, ¿verdad? Pero si tenemos esta corriente, podemos encontrar cuánto vale el voltaje en la impedancia 2. ¿Para qué necesito eso? Porque si se dan cuenta, si encuentro el voltaje en la impedancia 2, ambos dispositivos comparten el mismo voltaje por estar en paralelo. Entonces, si sacamos el voltaje de este circuito que es la impedancia 2, fácilmente obtendremos que sería la respuesta del voltaje en el capacitor. Bueno, entonces vamos a eso. Ya tenemos la corriente y ahora vamos a sacar cuánto es el voltaje en la impedancia 2. Y nuevamente nos vamos a la ley de Ohm. Vamos a ponerla acá con color verde si ustedes gustan y decir que la corriente en la impedancia 2 es igual al voltaje en la impedancia 2, Z sub 2, dividido la impedancia 2. Entonces puedo despejar. El voltaje en la impedancia 2 va a ser igual a la corriente del circuito, que es la corriente total, porque es la misma que atraviesa, multiplicado por la impedancia 2. Vamos a poner Z sub 2. La corriente total es igual a 4.15 miliamperios a un ángulo de menos 4.76 y lo vamos a multiplicar por la impedancia 2. ¿Se recuerdan que la impedancia 2 teníamos tanto la parte polar como la parte rectangular? Como la corriente está en una forma polar, pues lo vamos a poner también como una forma polar, que es igual a 447.21 a un ángulo de menos 63.43. Entonces vamos a tener que el voltaje en esa impedancia aquí es igual. Hacemos la multiplicación, 4.15, aquí está, multiplicado por 447.21. Ese valor lo teníamos por acá arriba.
creo que está muy arriba, 447.21. Acá está la multiplicación y nos sale un valor de 1.8569. Si se dan cuenta, está por 10 a la 0, entonces únicamente es 1.85. Entonces vamos a poner acá tal vez que el voltaje es igual a 1.85. Después del 5 hay un 6. Vamos a ponerle 7 para poder redondear correctamente. Y ahora vamos a colocar el ángulo. Y el ángulo va a ser igual a menos 4.76. Como es una suma, sería menos 4.76 menos 63.43. Entonces nos vamos a la calculadora, ponemos menos 4.76 menos, no, perdón, sí, menos 63.43. Le damos igual y nos ha quedado un valor de menos 68.19. Lo colocamos acá, menos 68.19 grados. Y ese es el valor que tenemos en el voltaje para el circuito donde está la impedancia 2. Y como es la impedancia 2 y están en paralelo, comparten el mismo voltaje. Si yo le pongo algunos puntos, por ejemplo este C y este D, a este le puedo poner A y a este B, puedo decir que el voltaje entre el punto A y B es exactamente el mismo voltaje entre C y D, dado que están en paralelo. Y con eso pues hemos resuelto este bonito ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio ahora donde conlleve algunos dispositivos más. Este solo tenía 4. Vamos a hacer uno que tenga por lo menos arriba de 4, que sea 5. Entonces, en lo que preparo el ejercicio, me dan un segundo y ahorita regreso de la pausa de este. Bueno, luego de terminar este dibujo, aquí lo tenemos. Tenemos una fuente de voltaje de 30 voltios a 0 grados de desfase, una reactancia capacitiva de 2 kiloohmios, una resistencia 1 de 10 kiloohmios. Acá tenemos otro capacitor, perdonen, es 1 kiloohmio. Vamos a poner X sub C2. X sub L es igual a 5 kiloohmios y la resistencia 2 es igual a 8 kiloohmios. Primero, para poder encontrar lo que nos solicitan, que es la impedancia total, ¿qué tenemos que hacer? Analizar cómo es el comportamiento del circuito. Primero, esta parte está en paralelo y como está en paralelo, lo único que nos invita es a realizar la regla del producto. La regla del producto. Luego de tener la regla del producto, vamos a obtener, voy a poner tal vez con color, tal vez solo con el puntero. Luego de tener la regla del producto, vamos a tener una impedancia acá. Esta impedancia ya va a estar en serie con esto. Al momento de realizar esto, ya vamos a tener otra impedancia, la cual le vamos a llamar impedancia 2 o 3, que va a estar en paralelo con la resistencia. Y luego vamos a tener una adicional para poder tener una impedancia total. Bueno, comencemos pues. Primero vamos a hacer la regla del producto para un circuito inductivo. Y para eso vamos a escribir la fórmula. Z es igual a la resistencia a un ángulo de 0 grados multiplicado por X sub L. Ahora tiene que ser 90 grados positivos porque hacia arriba hemos puesto la impedancia. R más J X sub L. Entonces comenzamos a hacer el mismo. Vamos a poner con color negro y vamos a ponerle, si quieren, a esto un valor de Z1. Entonces sería el valor de Z1, ¿a qué es igual? Primero, ¿cuánto vale la resistencia? Vamos a ver, la resistencia tiene un valor de 5000. 5000, ¿verdad? No, perdón. La resistencia tiene un valor de 8000. Entonces vamos a poner acá 8000. A un ángulo de 0 grados, todo esto multiplicado por... Ahora vamos a poner la reactancia inductiva, que es igual a 5000. Ese sí es 5000. Entonces vamos a poner acá 5000 a un ángulo de 90 grados positivos. Entonces todo esto va a estar dividido por R. ¿Cuánto vale R? Dijimos que vale 8000. Y X sub L ahora va a ser J positivo, que esto es igual, vamos a ver, a 5000. 5000. Ahí estamos. Ahora
empezamos a hacer algunos cálculos, valga la redundancia, en la calculadora, y vamos a multiplicar 8000 por 5000 y vamos a ponerle el ángulo. Vamos a ver, 8 por 5 es 40, entonces sería aproximadamente 400.000. Vamos a ver qué nos dice la calculadora. Y efectivamente es 40 por 10 a la 6, es 40 millones. Entonces vamos a poner 40 por 10 a la 6. Por 10 a la 6. Ahora vamos a poner el ángulo. Y el ángulo sería, como es una multiplicación, es suma 0 más 90, pues se sigue conservando los 90 grados positivos. Ahora tengo esto que está en una forma rectangular y necesito, para poder trabajarla, pasarla a una forma polar. Entonces nos vamos nuevamente a la calculadora y sería 8000 con 5000. Entonces, segunda función, aplicaciones, me voy a la forma de rectangular a polar. De rectangular a polar, aquí está. Vamos a poner 8000, 5000. Y en este momento vamos a obtener cuál es el módulo. Y el módulo es igual a 9.43 por 10 a la 3. 9.43 por 10 a la 3. 9.43 por 10 a la 3. Ahora vamos a obtener el ángulo. Y el ángulo debería de ser, vamos a ver, obtener el ángulo 8000, 5000. Estamos a 32 grados. 32 grados. Entonces vamos a poner acá en pequeñito 32 grados. Solo vamos a corroborar si son positivos. Sí. Voy a obviar el 00 porque es muy lejano. La milésima parte, sí, 5 milésimas muy lejano, o 10 milésima. Entonces solo lo voy a dejar como 32. Ahora ya puedo realizar mi cálculo y sería 40 por 10 a la 6, que acá está. Esto dividido lo que tenemos en la parte del denominador, que nos salió 9.43 por 10 a la 3. Hacemos la división entre los mismos y me sale 4.24 aproximadamente por 10 a la 3, ¿verdad? Vamos a poner 4.24 por 10 a la 3. ¿A qué ángulo nos va a salir ahora? Vamos a hacerlo 90 menos 32. Si no voy mal, serían como 57, 58. 58 grados positivos. 90 menos 32 nos ha salido 58 grados positivos. Entonces ya tenemos la impedancia 1 y nos salió 4.24 por 10 a la 3 a 58 grados. ¿Qué más necesitamos hacer? Apenas hemos hecho esta pequeña parte que está acá. Vamos a ver si puedo. Esta pequeña parte que estoy acá resaltando es lo que le hemos llamado Z1. Eso quiere decir que nuestro circuito ha variado. Y entonces, ¿cómo se ha comportado? Vamos a borrar esto. Voy a volver a copiar el circuito y quiero remarcar qué es lo que hemos hecho. Entonces, tal vez vamos a copiarlo hasta este punto. Lo vamos a añadir a la biblioteca. Ahora, este circuito, lo que estaba en paralelo, ahora se ha convertido únicamente en una impedancia, a la cual le vamos a llamar la impedancia 1. Entonces, este nuestro circuito ahora es Z1. Y Z1 es igual a 4.24 por 10 a la 3 a un ángulo de 58 grados. Eso es lo que hemos obtenido hasta el momento. 4.24 por 10 elevado a la 3 a 58 grados. Esa impedancia nosotros podemos convertirla a una forma rectangular para poder trabajarla con este circuito que tengo de este lado. Con esto. Entonces volvemos nuevamente a la calculadora de una forma polar a una forma rectangular. Si ustedes tuvieran una forma más fácil de hacerlo en su calculadora, pues pueden hacerlo. Lo voy a pasar de una forma polar a una forma rectangular en X.
el cual es igual a 4.24 por 10 a la 3, coma, a un ángulo de 58 grados positivos. Le doy enter y me sale que tengo 2.22 por 10 a la 3. Colocamos la respuesta y sería, ¿dónde lo podemos colocar para que sea una forma correcta? Quizá a este lado, para no poder interrumpir nuestro ejercicio. Este Z1 también lo vamos a escribir en una forma polar y nos había salido, verifiquemos la calculadora, 2.22 creo que era, vamos a ver, 2.22 por 10 a la 3 en la parte real. Vamos a poner más de una vez porque estoy completamente seguro que esto va a salir positivo por la parte de los grados. Entonces nos vamos otra vez a coordenadas polares a rectangulares, solo que ahora necesito la parte de Y. Y nuevamente 4.24 por 10 elevado a la 3 a un ángulo de 58 grados. Cierro paréntesis y me sale 3.59, 3.60 por 10 a la 3. 3.60 por 10 a la 3 en J. Solo que tengo una duda con el 2.22 porque si me doy cuenta acá en la calculadora no puse 4.24. Entonces quiero ver si no me está afectando alguna de las cifras decimales que ya tenemos. Por 10 a la 3, 58 grados, cierro paréntesis. Vamos a ver. Sí, 2.24. Voy a poner entonces, en vez de 22, miren, me estaba comiendo milésimas, 5. Este 22 debería ser 5. Vamos a borrarlo acá. Y lo vamos a poner más delgado. 2.25 por 10 a la 3 en I más 3.60 por 10 elevado a la 3 por J. Ahora, esto está en serie. Y esto que está en serie tiene un valor. Vamos a poner acá. X sub C2 es igual a 1000 ohmios. Como hemos analizado en los ejercicios, creo que hasta acá está, la parte capacitiva va hacia abajo, por lo tanto, esto está completamente 90 grados hacia abajo y le vamos a dar de la forma R más J X sub C, esta parte va a ser negativa porque está 90 grados hacia abajo, por lo tanto le voy a poner menos y le voy a poner J. Entonces ahora la sumatoria entre esta reactancia capacitiva y esta impedancia sería, le vamos a poner, si quieren, vamos a ponerle impedancia 2, que sería la sumatoria entre estos. Entonces sabemos que la impedancia 1 es igual a 2.25 por 10 a la 3 más 3.60 por 10 elevado a la 3 en J. Y esta reactancia capacitiva, que es X sub 2, lo cual nos va a generar una impedancia, o si quieren, tal vez es un poco más ordenado escribir que esto sea una impedancia 2. Vamos a poner que esto es una impedancia 2. Entonces, tal vez para tener un poquito de orden en la suma. La impedancia 2 tiene 0 en I, pero sí tiene en J, que sería igual a 1 por 10 a la 3 en J, solo que es una parte negativa. Hago la sumatoria de esto. Y en la parte de I, 2.25 por 10 a la 3 más 0 es igual a 2.25 por 10 elevado a la 3. Ahora, 3.60 por 10 a la 3 menos 1 por 10 a la 3, fácilmente podemos decir que es 2.60 por 10 a la 3 en J. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces Z1 más Z2 nos ha dado ahora que ha nacido nuestra impedancia 3. 2.25 por 10 a la 3 más 2.60 por 10 a la 3 en J. Entonces, este circuito que está acá, ya podemos venir a analizarlo. Como nuevamente tenemos una combinación entre capacitivo y resistivo, necesitamos nuevamente utilizar algunas fórmulas. Entonces, voy a copiar esta parte que está en este circuito y me voy a llevar estos datos hacia la otra pizarra. Entonces, con el permiso de ustedes, quizá sea bueno copiar esto.
No, esta parte no, necesitamos que sea un poco más grande porque me estaba comiendo esta parte. La voy a poner acá. La vamos a añadir a la biblioteca. No, perdone, mejor de una vez copiémosla a una nueva pizarra. Disculpen tanta. Ahí está, añadir a... No sé por qué no quiere... Ahora sí, disculpe. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué ha sucedido con lo que hemos realizado? Esta nueva impedancia que encontramos, que es la impedancia 3, se ha formado de este lado, miren. A esto. Y a esto ahora le vamos a llamar lo que tenemos la impedancia 3. Vamos a ver qué vale la impedancia 3. 2.25 por 10 a la 3, que es igual a 2.25 por 10 a la 3 más 2.60 por 10 a la 3 en J. 2.60 por 10 a la 3 en J. Ahora vean que tengo nuevamente un circuito paralelo. Tengo una resistencia de 10K y tengo una impedancia con esto. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para poder hacer el paralelo de una impedancia con una resistencia? Pues vamos a utilizar la siguiente fórmula, que quiero que por favor escriban en su cuaderno. Y esa impedancia en paralelo va a ser igual a la resistencia multiplicada por la impedancia, todo esto dividido la resistencia más la impedancia, para poder hacer un circuito en paralelo de estos dos. Miren, de estos dos. Entonces empezamos a trabajar. ¿Qué debería de ser? Esta nuestra impedancia, le podemos llamar la impedancia número 4. Entonces pongamos acá Z sub 4, ¿a qué es igual? La resistencia, ¿cuánto vale? Vale 10.000. Vamos a poner 10K, que es igual a 10.000, a un ángulo de 0 grados. Colocamos los 0 grados. Ahora, lo vamos a multiplicar por la impedancia, pero veo que esta impedancia no le hemos sacado no le hemos sacado la forma polar. Vamos a ver, no le hemos sacado la forma polar. Entonces vamos a realizar, antes de eso, vamos a poner acá nuestra impedancia 3, cuál sería nuestra forma polar. Nos vamos a la calculadora. Creo que ya estarán un poquito corridos de esta calculadora, pero es la forma más rápida para poder encontrar la forma polar. Si no, tendríamos que multiplicarla por el seno y por el coseno de ambos. Entonces sería 2.25, estoy de rectangulares a polares, y voy a obtener la parte de la magnitud 2.25 por 10 a la 3, 2.60 por 10 a la 3. Le doy igual, y la magnitud de Z3 es igual a 3.438. Le vamos a poner 3.44 por 10 a la 3. Ahora, ¿a qué ángulo se encuentra este? Nuevamente nos vamos a la parte polar, rectangular a polar. Ahora voy a obtener el ángulo, y nuevamente 2.25 por 10 elevado a la 3, 2.6 por 10 a la 3. Cierro paréntesis, le doy igual, y estamos a un ángulo de 85 grados. Nuevamente cometí un error acá en la forma. Es 2.25e, 2.6 por 10 a la 3. Creo que me percaté de eso porque era un ángulo demasiado grande. Ahora sí, 49.13. 49.13 grados positivos. Entonces ya tenemos la forma polar. Ahora, ¿para qué nos servía eso? Para poder trabajar esta multiplicación que teníamos acá cuando encontramos un circuito con resistencia y una impedancia en una forma paralela. Entonces, ahora que tenemos la impedancia en polar, vamos a colocar 3.44 por 10 elevado a la 3 a un ángulo de 49.13. Ahora, tenemos que sumar en una forma rectangular R
más z. Bueno, entonces vamos a poner, si quieren, acá con color verde cuánto debería ser r y cuánto debería ser z. R va a estar en la parte de I, por lo tanto sería 10.000 más 0J. Y la impedancia, pues ya la tenemos, que es igual a 2.25 por 10 a la 3 en I, más 2.60 por 10 elevado a la 3J. Hacemos la sumatoria y aquí es 2.25 por 10 a la 3, realmente es 2.250 más 10.000, me quedaría 12.250 más 2.60 por 10 a la 3 en J. Entonces tengo la sumatoria acá, la vamos a colocar en nuestra fórmula. Y sería, si lo quieren colocar en una forma con notación científica, sería 12.25 por 10 a la 3. Vamos a poner acá 12.25 por 10 a la 3 en I, más 2.60 por 10 a la 3 en J. Y entonces ya obtendría yo mi impedancia 4, que sería esta parte que estoy analizando. Bueno, trabajémosla pues. Entonces tenemos 10.000 multiplicado por 3.44, un ángulo de 49.13, 12.25 por 10 a la 3 en I y 2.60 por 10 en J. Bueno, hacemos la calculadora y sería 10.000. Ahí están los 10.000 multiplicado por 3.44 por 10 a la 3. Y me da 34.4 por 10 a la 6. 34.4 por 10 elevado a la 6. Ahora, ¿a qué ángulo? 0 más 49.13 se quedan 49.13. Ahora, en la parte del denominador, sería, hay que sacar la forma polar de 12.25 por 10 a la 3 más 2.6 3J. Esto no lo hemos sacado. Entonces nuevamente me voy a la calculadora y a sacarle una forma polar. Entonces nuevamente nos vamos a ir de una forma rectangular a polar. Aquí está rectangular a polar. Voy a sacar el módulo o la magnitud. 12.250, 2.60 por 10 a la 3 por 10 a la 3. Cerramos paréntesis y le doy igual. Y me queda 12.52 por 10 a la 3. 12.52 por 10 a la 3. Ahora, ¿a qué ángulo debería de comportarse esto? Vamos a ver nuevamente. Ahora vamos a sacar el ángulo. Esto es de rectangular a polar. Ahora necesito el ángulo y coloco mis datos. 12.250, 2.60 por 10 a la 3. Cierro paréntesis y le doy igual y me salió un ángulo de 11.98. 11.98. Lo colocamos acá. 11.98. Ya casi no alcanza la pizarra. Entonces vamos a 11.98 grados. Bueno, eso nos va a servir para poder colocarlo acá en una forma polar, para hacer nuestra división y encontrar cuál es nuestra impedancia resultante. Entonces sería 12.52 por 10 a la 3 a un ángulo de 11.98 grados. Entonces, ¿cuánto debería ser esto? Nos vamos a la calculadora y vamos a hacer la división entre 34.4 por 10 a la 6 dividido 12.52 por 10 a la 3 y nos sale 2.74, casi 75, 2.75 por 10 a la 3. Colocamos nuestro resultado, 2.75 por 10 elevado a la 3. Solo veamos si estamos bien. Sí, por 10 a la 3. Ahora nos hace falta el ángulo, entonces sería, como es una división, va a ser una resta, 49.13 menos 11.98.
y nos da un ángulo de 37.15. Colocamos la respuesta, 37.15 grados. Bueno, ya casi estamos llegando al fin de nuestro ejercicio. Ha sido un ejercicio maratónico. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? Voy a recortar para poder actualizar nuestro circuito. Esta parte ya no la voy a copiar porque se ha convertido en nuestra impedancia 4. Entonces, añadir a la página actual. Acá está. Lo colocamos acá y nuevamente voy a hacer el diseño de lo que ya realizamos. Ahora, esta parte se ha convertido en nuestra impedancia 4. Lo voy a poner acá como un pequeño rectángulo. Y vamos a poner que esto es igual a Z4. ¿Y a qué es igual la impedancia 4? 2.75 por 10 a la 3 a un ángulo de 37.15. Bueno, ya casi tenemos la impedancia total. Incluso podemos llegar a encontrar la corriente si quisiéramos, aunque el ejercicio solo nos estaba delimitando hacer una característica. Entonces, lo último, esta parte que está como una parte polar, hay que pasarla a una forma rectangular y hacer la suma vectorial del mismo. Solo quiero ver si la impedancia nos la pedían. No, no nos dicen en qué forma, la podemos entregar en forma rectangular o en forma polar. Entonces nos vamos a la calculadora y vamos a decir, no vamos a decir seno, vamos a decir las aplicaciones y sería de una forma polar a una forma rectangular 2.75 por 10 a la 3, coma el ángulo que es igual a 37.15. 37.15, cerramos paréntesis, le doy igual y me ha salido para la parte en I 2.19 por 10 a la 3. Entonces vamos a colocar acá 2.19 por 10 a la 3. Si quieren, como no lo he utilizado, voy a poner I. Ahora me voy a ir nuevamente, ya es lo último, de rectangular de polar a rectangular, y ahora necesito la parte en Y. 2.75 por 10 a la 3, 37.15. 37.15 y es igual a 1.66 J. 1.66 J. Vamos a colocarlo acá. Más 1.66 en J. Solo quiero ver si es por 10 a la 3. Si es por 10 a la 3, entonces vamos a borrar. Por 10 a la 3 en J. Bueno, ahora que ya tenemos esto, lo único que nos hace falta es poder sumarlo con la reactancia capacitiva que tengo en este punto. Entonces podemos decir que nuestra impedancia total, ¿a qué va a ser igual? A sumar la impedancia 5, que es igual 0 en I, y tiene 2000 en J. Y tengo que decir parte positiva, parte negativa. Se recordarán que como la reactancia la habíamos puesto hacia abajo a 90 grados, eso va a ser negativo. Y vamos a poner nuestro 2.19 Z sub 4 por 10 a la 3 más 1.66 por 10 a la 3 en J. Hacemos la sumatoria y acá me quedaría 2.19 por 10 a la 3 menos 2000 menos 1660. Vamos a ver cuentas, eso es igual a 340 en J. Y entonces ahí estamos obteniendo nuestra impedancia total. Como no nos están pidiendo si lo quieren una parte polar, pues yo creo que hemos practicado bastante la parte polar rectangular hoy. Entonces nuestra respuesta quedaría 2.19 por 10 a la 3 menos 340 en J. Si quisieran sacar la corriente del circuito, pues debería ser la corriente es igual al voltaje aplicado dividido la impedancia total. El voltaje aplicado es igual a 30 a 0 grados y la impedancia total pues sería la magnitud y el ángulo de esto. Y con eso pueden obtener la corriente total del circuito. Pero en este caso, como solo nos han pedido la impedancia total, nuestra respuesta se queda hasta ahí.
Bueno, vamos a pasar a otro tema, un tema muy importante, que es el triángulo de potencia, ya finalizando la clase del día de hoy. Y vamos a abrir una nueva pizarra. Voy a escribir algunos argumentos acá y les voy a explicar. Entonces voy a darle una pequeña pausa en lo que escribo en la pizarra. Bueno, luego de haber escrito todo esto en la pizarra, vamos a continuar y le puse de título el triángulo de potencia para circuitos RC. Primero vamos a analizar, cuando yo tengo los fasores de impedancia, como estoy hablando de circuitos RC, se recordarán que el diagrama fasorial va hacia abajo, ¿verdad? La resistencia está en fase, quiere decir que va hacia el lado I. Hacia abajo voy a tener la reactancia capacitiva y la resultante va a ser la impedancia. Y estos son los factores, los fasores de impedancia. Ahora, si yo hago un análisis sobre los fasores de potencia, en fase voy a tener I cuadrado R que se refiere a la parte de la resistencia. Y esa potencia va a estar dada en watts. Ahora, hacia abajo voy a tener I cuadrado multiplicado por X, la reactancia capacitiva, y eso va hacia abajo, y la resultante va a ser I cuadrado multiplicado por Z. Ahora voy a realizar lo que es el triángulo de potencia. Entonces, ¿cómo se podría convertir todo eso? Primero, la potencia real, que es la que va hacia acá. Voy a ver si tengo una imagen acá guardada, disculpen. Sí, aquí está, solo para poder platicar un poco de lo que estoy hablando. Para poder entender lo que vamos a ver del factor de potencia y el triángulo de potencia, hay tres tipos de potencia que se manejan en el triángulo del mismo. Está la potencia real, que es la que está dada por la parte de la resistencia. Está la potencia reactiva, que es lo que tenga la reactancia capacitiva o la reactancia inductiva. A eso le vamos a llamar la reactiva. Pero también tenemos la aparente. ¿Cuál es la aparente? La aparente es toda la potencia que se aparece que está acá, en este pequeño tarro de cerveza. La reactiva realmente es lo que se desperdicia porque no está en fase con la parte real, y lo que realmente se aprovecha es esta parte, miren, la potencia real, que es la que está en el I cuadrado R. Entonces voy a borrar esta parte y decir, la potencia que va en fase es esta, este triángulo que estoy generando hacia el lado derecho. Y eso le vamos a poner el nombre de potencia real. Potencia real. Ahí se recordarán que la potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente, pero que también la corriente es igual al voltaje partido resistencia. Si yo despejo el voltaje me quedaría que es igual a la corriente, y esto que está dividiendo pasaría a multiplicar, que sería IR. Entonces la potencia, en vez del voltaje, puedo escribir I multiplicado por R por I. Entonces la potencia es igual a I cuadrado, I elevado al cuadrado multiplicado por R. Es por eso que he puesto en cada uno I cuadrado R. Entonces, cuando estamos en fase con la resistencia, esa es la potencia real y esa está denotada con watts. Ahora, yo puedo venir y manipular los vectores, pero para manipular los vectores tengo que guardar dos características, el sentido y la magnitud. Entonces voy a trasladar este X sub C, lo voy a poner de este lado. Acá estoy poniendo X sub C. Entonces, este X sub C lo que va a hacer es la potencia reactiva. Entonces vamos a poner acá potencia reactiva. Potencia reactiva. ¿Y en qué se mide? Se mide en voltios amperios reactivos. Entonces, voltios amperios, y le vamos a agregar la palabra reactivos para hacer la diferencia con las otras potencias. ¿Y cómo se deletrea? Sería VAR. VAR. Voltios amperios reactivos. Esa es la potencia reactiva. Y por último, pero no menos importante, que es lo que nos hace desvariar, es la parte de la potencia aparente. Y la potencia aparente pues está inclinada hacia este lado, este triangulito que estoy generando, y lo vamos a denotar con P sub A, y eso es la potencia aparente. Vamos a poner aquí potencia, poquito cruzado, potencia aparente.
la potencia aparente. Y esta está denotada únicamente por voltios ampere o amperios. Y entonces se denota VA, voltios amperios. Es por eso cuando hemos escuchado, la línea de transmisión tiene tanto de potencia aparente que es 3000 voltios amperios. Y uno dice, pero si yo vi que en la universidad la potencia es igual a watts. Claro, es watts, pero es cuando se refiere a la potencia real. Pero como aquí llevamos una estructura un poco más fuerte, ya sabemos que hay una potencia reactiva y hay una potencia aparente, de lo que habíamos visto en este pequeño tarro de cerveza. La potencia real es lo que realmente se aprovecha, la reactiva es lo que se desperdicia, que realmente no nos sirve para nada. Es por eso que hay que corregir el factor de potencia cuando hay mucho circuito capacitivo o inductivo. A eso se refiere. Bueno, seguimos borrando esta pizarra. Ahora, esto se llama el triángulo de potencia. Entonces yo puedo venir y decir que acá tengo un ángulo teta. Este ángulo teta lo vamos a llamar, vamos a poner que el coseno del ángulo, ese coseno del ángulo es igual a llamarlo el factor de potencia. Ahí está, el factor de potencia. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo puedo decir el coseno del ángulo, ¿a qué es igual? El coseno del ángulo es igual al adyacente, que en este caso es la potencia real, dividido la hipotenusa. ¿Y a qué es igual la hipotenusa? Es igual a la potencia aparente. Entonces yo puedo decir que la potencia real, vamos a poner ahora una fórmula para poder denotarla, la potencia real, ¿a qué es igual? Es igual a la potencia aparente multiplicada por el coseno del ángulo. Y con eso pues hemos denotado. También podemos decir que es la potencia aparente, ¿a qué es igual? Vamos a ver, la potencia aparente es lo que tenemos acá como I cuadrado Z. Entonces la potencia real la podemos definir, en vez de potencia aparente, poner I cuadrado multiplicado por R por el coseno del ángulo. Y entonces con eso ya tenemos una fórmula más, más cercana a lo que es la potencia que se utiliza para circuitos en la parte de la industria, y poder ver efectivamente cuánto es el factor de potencia. Bueno, ahora, ¿en qué valores debería oscilar el factor de potencia? El factor de potencia debería oscilar. Vamos a poner acá. El factor de potencia tendría que oscilar. El valor más bajo para este debería de ser 0, cuando el circuito es completamente reactivo. Y el factor de potencia debería de ser 1 cuando el circuito es completamente resistivo. Cuando me refiero a completamente resistivo, tal vez ahora ya no se utilizará tanto por la forma de ahorro energético, pero anteriormente se utilizaban las bombillas incandescentes, las de color amarillo. Entonces esas, como eran de filamento de tungsteno, era una resistencia, que era una oposición al paso de electrones, y en ese tipo de dispositivos el factor de potencia, si solo hubiera sido eso, era igual a 1. Pero por ejemplo, cuando tenemos eh, televisiones LED, refrigeradoras y otro tipo, manejan demasiado condensador. El condensador son los capacitores, por lo tanto nos va a dar bastante circuito reactivo. Entre esos oscilan nuestros valores del factor de potencia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder ver cómo poder conocer el factor de potencia. Entonces vamos a poner acá el circuito. Lo voy a hacer a mano alzada porque es un circuito muy pequeño. Tenemos una fuente de poder. Esa fuente de poder está a 10 voltios a una frecuencia de 1 kHz. Le vamos a agregar una resistencia acá en paralelo, la cual va a ser igual a 470 ohmios. Y le vamos a poner un capacitor, le vamos a poner C, que es igual a 0.15 microfaradios. Entonces terminamos acá. Y decimos, encuentre la potencia real. Entonces vamos a poner acá potencia real. Vamos a encontrar la potencia reactiva. Se recuerdan que es X sub C. Y vamos a encontrar la potencia aparente. La voy a anotar con S. Vamos a borrar esto porque no me agrada cómo haya quedado la potencia aparente.
Le vamos a poner acá potencia aparente. Bueno, para la potencia real, prácticamente podemos decir que la potencia es igual a I cuadrado multiplicado por R. Pero dentro de nuestro circuito tenemos que hacer una discriminación. La discriminación del circuito completamente resistivo, es decir, no tomar en cuenta la parte capacitiva, pero también tenemos que tomar cómo se comporta la potencia en la parte reactiva. Bueno, comencemos. Primero me doy cuenta que no tengo una reactancia, por lo tanto vamos a poner que la reactancia capacitiva es igual a 1 dividido 2 veces pi, la frecuencia por la capacitancia, que esto es igual a 2 veces pi, la frecuencia es igual a 1 kilohertz multiplicado por la capacitancia, que es igual a 0.15 microfarads. Entonces ahora sí nos vamos a la calculadora. Ya no vamos a sacar polares y rectangulares, sino simplemente vamos a hacer nuestro cálculo. Entonces me voy a una parte fraccionaria, un 1 en el numerador, 2 veces pi en el denominador, multiplicado por 1 kilohertz, que es igual a 1000, multiplicado por 0.15 micro, pero se recordarán que micro es el prefijo por 10 a la menos 6, lo colocamos y nos da 1.06 por 10 a la 3, que es igual a kilo. Entonces 1.06 kilo ohmios, a eso se refiere. Entonces ya podemos venir y hacer cuánto vale la corriente en la resistencia. Se recordarán que esta fuente de voltaje está en paralelo, eso quiere decir que el voltaje de 10 voltios está siendo aplicado tanto a la resistencia como tanto al capacitor. Entonces podemos decir que la corriente en la resistencia es igual al voltaje partido resistencia, que es igual a 10 voltios. No nos dicen un ángulo, por lo tanto lo vamos a obviar, dividido 470 ohmios. Nos vamos a la calculadora y vamos a sacar 10 dividido 470 ohmios. Y nos da 21.276, 21.28 por 10 a la menos 3. Eso quiere decir que es mili. Entonces sería 21.28 miliamperios. Ahora me voy a ir a sacar la corriente en la capacitancia. Y eso va a ser igual al voltaje aplicado dividido la reactancia capacitiva. Entonces, esto es igual a 10 voltios y la reactancia capacitiva es igual a 1.06 kilo ohmios. Nos vamos a la calculadora. Estos cálculos son bastante sencillos. 10 dividido, acá creo que lo tengo, por 10 a la 3, le doy igual y sería 9.424. 9.42 por 10 a la menos 3. Entonces sería mili, 9.42 miliamperios. Ahora ya tengo cuál es la corriente en el capacitor y cuál es la corriente en el resistor. Y puedo venir y sacar cuánto es la potencia real. Entonces vamos a poner con color azul la potencia real. Y la potencia real es la que está asociada a la resistencia. Por lo tanto sería I cuadrado multiplicado por R, donde tenemos 21.28 miliamperios elevados al cuadrado multiplicado por la resistencia, que es igual a 470 ohmios. Entonces la potencia real, nos vamos a la calculadora, 21.28, acá lo tenemos, lo vamos a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar por 470 ohmios. Y entonces nos da que la potencia real es igual a 212.76, porque es par, 212.76 watts. 212.76 miliwatt. Esa es la potencia real. La otra potencia que podemos sacar de una vez es la potencia aparente. No, la potencia reactiva. Entonces vamos a poner acá la potencia reactiva, a que es igual. Vamos a poner la potencia reactiva, va a ser igual a I cuadrado multiplicado por Z. Pero como no tenemos mayor cosa, simplemente va a ser la parte capacitiva, que sería igual a 9.42 mil. Todo esto elevado al cuadrado
multiplicado por la reactancia capacitiva. Y la reactancia capacitiva, ¿cuánto es? Vamos a ver. ¿Cuánto nos salió? 1.06 kiloohmios. Nos vamos a la calculadora. Vamos a tomar el 9.42 que tenemos acá. Eso lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por 1.06 kiloohmios, que es por 10 a la 3. Ahí está. Y nos da 94.15 mili. 94.15 mili. Ahí se recordarán que esto es bar, que es voltios, amperios, reactancia. Y con eso ya tenemos la potencia reactiva. Vamos a poner acá reactiva. Vamos a hacer nuestro triángulo de potencias. Tal vez por este lado. Hacia este lado tengo la parte real. Hacia la parte de abajo tengo la potencia reactiva. Y ahora nos hace falta encontrar la potencia aparente. Entonces la potencia aparente, ¿a qué va a ser igual? Vamos a colocar aquí en nuestro triángulo pitagórico y poder reescribir que la potencia aparente va a ser igual a la potencia real elevado al cuadrado más la potencia reactiva elevado al cuadrado, y a esto le vamos a sacar la raíz cuadrada, y esta va a ser mi potencia aparente. Entonces nos vamos a ir directamente a la calculadora porque ya son solo los datos que necesitamos. La raíz cuadrada de 200, voy a abrir paréntesis, 212.76 mili por 10 a la menos 3, cierro el paréntesis, lo elevamos al cuadrado, más la potencia reactiva, que es igual a 94.15 por 10 a la menos 3, ahí estamos, y todo esto elevado al cuadrado. Le damos enter y tenemos que nuestra potencia aparente es aproximadamente 232.66 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Vamos a colocarlo acá. Vamos a ver, potencia aparente. Si no les interrumpe, vamos a poner aquí que la potencia aparente es igual a 232.66 miliamperios. Bueno, ya tenemos. Lo único que no nos pide el ejercicio, pero de hecho que tendríamos que sacarlo, cuánto es el ángulo de fase y también cuánto es el factor de potencia. Entonces, para poder encontrar el factor de potencia, se recordarán, lo vamos a, si no se recuerdan, vamos a hacerlo. Esa es la potencia real, la potencia reactiva y la potencia aparente. Vamos a poner acá aparente. Entonces voy a decir el coseno del ángulo es igual al adyacente, que es la potencia real, dividido la hipotenusa, que es la potencia aparente. Entonces el coseno del ángulo, el cual realmente es lo llamado el factor de potencia, va a ser la potencia real dividido la potencia aparente. Entonces me voy a la calculadora y vamos a ver cuánto es la potencia real. La potencia real 212, acá está, 212 por 10 a la menos 3 dividido la potencia aparente. Vamos a ver, solo que Kaspersky nos está molestando el día de hoy. La potencia aparente 232 es este valor, 232.66 por 10 a la menos 3. Le damos enter y nos sale por 10 a la menos 3, pero no me interesa eso, entonces voy a quitarle el ENC, que en este momento no me sirve. Se recuerdan que el factor de potencia es un valor entre 0 y 1 y nos ha salido 0.91. 0.91, que está superior al estándar establecido por la Comisión Nacional de Energía. Y ahora vamos a buscar cuál es el ángulo de desfase. El ángulo de desfase pues va a ser el coseno inverso del factor de potencia, que es 0.91. Entonces nos vamos nuevamente a la calculadora. Solo voy a revisar que esté en la parte de grados. Si está, entonces
me voy al coseno inverso del factor de potencia, cierro paréntesis y le doy igual. Y tenemos un ángulo de desfase de 23.87 grados. 23.87 grados. Bueno, y con eso pues hemos hecho algunas anotaciones sobre lo que es el triángulo de potencia. Espero que les haya agradado esta clase. Me imagino que en algún momento de su vida profesional les va a servir en algún aspecto, tanto directo como indirectamente. Entonces, pues me quedo con con esta clase y les voy a dejar de una vez el folleto. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo a qué hora ven este ejercicio.